Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Jerry Santana. Soy ingeniero de software en Microsoft Estados Unidos y decidí empezar con esta serie de videos que es un curso intensivo de C Sharp. Va dedicado para gente con o sin experiencia en el lenguaje. Mi intención es cubrir desde lo más básico a cosas ya más avanzadas, pero más que nada mi intención es mostrar qué pasa atrás de un programa de C Sharp, cómo funciona a un bajo nivel. No nada más variables y métodos, sino ir más allá. Y también antes de empezar el curso me gustaría mencionar que hay muchas palabras que me van a escuchar decirlas en inglés, sobre todo conceptos de .NET o de C Sharp, y la verdad no quise invertir mucho tiempo en buscar la traducción. Sin embargo, yo les recomiendo ampliamente que se acostumbren y estudien los conceptos de C Sharp en inglés y el inglés en general, porque realmente les va a abrir muchas puertas. Y si lo piensan, al final del día C Sharp lo escriben en inglés, no en español. Entonces tiene sus beneficios y aparte la comunidad de desarrolladores en Estados Unidos es mucho más grande, entonces van a poder encontrar más artículos en línea en inglés que en español y pues realmente tiene sus beneficios, sus ventajas. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero es, ¿qué es C Sharp? C Sharp es un lenguaje orientado a objetos y de tipo seguro, esto lo vamos a ver más adelante. Es un lenguaje multiplataforma, lo que significa que vas a poder desarrollar aplicaciones mobile, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones para Windows, Linux, Mac, aplicaciones inclusive para smartwatches, para Xbox. Entonces, realmente puedes cubrir cualquier plataforma con C Sharp. Fue desarrollado por Microsoft en el 2002 y salió junto con Net Framework, y en el 2016 con la salida de Netcore se hizo multiplataforma y se hizo open source. Entonces realmente tuvo muchas mejoras a partir del 2016 con la salida de Netcore, pero ahorita lo vamos a ver eso a detalle. Vamos a pasar a lo siguiente, que es el Environment Setup. Básicamente es la instalación de Visual Studio, y para instalar Visual Studio simplemente se van al browser y se van a visualstudio.microsoft.com, o si lo googlean van a llegar a la misma página. Hay tres versiones. La versión Community es la gratuita y la versión Professional y Enterprise evidentemente cuestan. Yo en lo personal utilizo la Enterprise, pero siéntanse libres de descargar la versión que ustedes quieran. Para los usuarios de Mac también está Visual Studio para Mac. Yo en lo personal la he utilizado y la verdad no me gusta, no tiene todos los features o capabilities que la de Windows tiene. Y finalmente vamos a estar utilizando la 2019. Entonces ya que descargaron el instalador y lo ejecutaron, van a ver una ventana como esta. Eh, como esta. Y básicamente aquí es para seleccionar los componentes que quieren instalar. Yo les recomiendo seleccionar el ASP.NET and Web Development. También este que es el .NET Desktop Development. Y finalmente este, Netcore Cross Platform Development. O también se pueden venir a la ventana a la pestaña de Individual Components y seleccionar los componentes independientemente. Entonces sería instalar esta, la Net5, porque es la que vamos a estar utilizando. Y como lo mencioné anteriormente, antes todo era enfocado a Windows cuando era con Net Framework, y en el 2016 salió Netcore y se hizo multiplataforma, se hizo open source y realmente tiene muchos features y ventajas que Net Framework. Y recientemente salió Net5, que ahora es una mejora de Netcore y Net Framework, ambos. Es por ello que le quitaron el core de aquí, porque es una mejora de ambos. Se tiene projected que para finales del 2021 va a salir la versión de Net6. Entonces de aquí en adelante va a ser así, Net5, Net6, Net7, etc. Pero bueno, ya que lo seleccionaron y lo instalaron, van a ver una ventana como esta. Le dan launch, que me parece es ejecutar en español. Y aquí es básicamente para poder crear los proyectos. Antes de nosotros crear nuestro proyecto en C Sharp, voy a explicar unos conceptos de qué es .NET y cómo funciona. Entonces vamos a la siguiente parte. Ok, muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que es Net Architecture. Este tema mucha gente lo considera un poco avanzado, pero yo en lo personal pienso que es básico porque es literalmente qué pasa atrás de un programa de C Sharp. Creo que cuando se escribe un programa en C Sharp tienes que entender qué es lo que está pasando más allá. Entonces vamos a ver. Hice este diagrama y hay algo que se llama Manage Code y un Manage Code. Eh, C Sharp o Visual Basic are managed code, porque C Sharp y Visual Basic ellos dependen de un proceso que va a convertir el código a algo intermediario y después se puede convertir a un lenguaje máquina.
Más sin en cambio, un unmanaged code no depende de ningún proceso para convertirse al lenguaje máquina. Entonces, todos los lenguajes que dependan de un intermediario para convertirse al lenguaje máquina son managed, y los que no, unmanaged code. Y más aparte, esos procesos que hacen la conversión tienen otros features u otros componentes que van a ayudar a limpiar la memoria, a desechar la basura de memoria. O sea, son otros procesos que ayudan a los lenguajes managed code a lidiar con la memoria o a interactuar con la memoria. Entonces, hice este otro diagrama y esto es básicamente qué es lo que pasa atrás de un programa de C Sharp. Cada lenguaje tiene su propio compilador. En este caso C Sharp, su compilador genera una DLL o un ensamblado, que es un Assembly IL Code. IL significa Intermediate Language. Entonces es un lenguaje intermediario. Y ya que el compilador generó este lenguaje intermediario, hay un proceso que se llama CLR, que es Common Language Runtime. Y dentro de este CLR hay muchos componentes. JIT o Just in Time es uno de ellos. Hay otro proceso que se llama Garbage Collector. Y entre otros, pero bueno, el JIT o Just in Time Compiler literalmente va a agarrar el código IL o el lenguaje intermediario y lo va a convertir a un código nativo que es lenguaje máquina, y el Operating System Services va a entender ese native code. Entonces, como pueden ver, hay un proceso para hacer traducciones de estos lenguajes a un código, a un lenguaje máquina o código nativo para que el procesador o el CPU pueda entenderlo. Y como lo mencioné, todo lenguaje que dependa de CLR o de un intermediario es managed code, como Visual Basic o C Sharp. Más sin en cambio, C++ o C no son managed, son un managed code porque ellos no dependen de CLR, no dependen de un proceso para traducirlo a un código nativo. Ellos simplemente lo compilan y el CPU automáticamente, el Operating System Services, va a entenderlo. Entonces, como lo mencioné, el CLR tiene muchos componentes y el Garbage Collector va a ayudar a liberar la memoria que es desechable. Una memoria es reusable. Es como una caja. Si ustedes ponen algo temporal en una caja y después lo quitan, van a poder guardar más cosas ahí. Lo mismo con la memoria, una memoria reutilizable. Entonces, tú necesitas de ciertos componentes para poder administrar esa memoria, poderla limpiar y poder reusarla para futuras aplicaciones o lo que vayas a guardar en esa memoria. Entonces, esto es lo que pasa atrás de un programa de C Sharp. No piensen que lo escriben en C Sharp y ya automáticamente el CPU, el Operating System Services ya lo entiende. Hay un proceso de por medio. Entonces, al menos tienen que entenderlo, cómo funciona este proceso y saber que hay ciertas traducciones que se hacen y que hay algo que se llama managed code y unmanaged code. Eso es importante diferenciarlo. Y estos son unos lenguajes como ejemplo, pero hay muchos más. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Denme un segundo. Si ustedes se van a Google y le ponen C Sharp IL Code, hay muchas páginas que tienen un compilador en línea. En lo personal este es el que más me gustó. Intenté varios. Pero bueno, del lado izquierdo tenemos el código en C Sharp. Y del lado derecho tenemos el IL Code o el Intermediate Language. Entonces, voy a renombrar esto. Por ejemplo, le voy a poner esta clase entrada y este método se va a llamar main. Esto no se preocupen si no lo entienden. Voy a quitar el using. No se preocupen si no lo entienden. Esto lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que entiendan que cuando se escribe un código en C Sharp se traduce a un Intermediate Language. Este código de aquí se extracted de una DLL. Entonces, la DLL es un assembly. O sea que cada vez que ustedes escriben código en C Sharp, se genera un assembly y el assembly contiene este Intermediate Language para que después el CLR, gracias al JIT compiler, pueda entender esto y traducirlo a un código nativo. Y después el Operating System Services lo va a entender.
si ustedes, por ejemplo, aquí lo modifican conforme van escribiendo, se va modificando. Entonces, si yo escribo algo en consola, vamos a ponerle hola. Entonces, como pueden ver, hay ciertos comandos aquí que son comandos que obviamente el JIT compiler va a entender. Son comandos que después de todo esto ya vas a poder tú escribir directo a la memoria. Evidentemente esto no escribe a la memoria ni nada. O sea, este nada más es un lenguaje traducido para que después el JIT lo pueda escribir a código nativo. Pero el código nativo evidentemente es totalmente diferente. Pero estos son puros comandos. Este es un comando, este es otro comando, otro comando. Entonces, bueno, es lo único que quiero explicar. Espero que entiendan esto y que sea claro de qué pasa atrás de un programa de C#. Entonces, vamos al siguiente tema en donde vamos a generar nuestros propios assemblies, que son el Intermediate Language, y vamos a poder abrirlos. Entonces, vamos a la siguiente sección. Bien, entonces vamos al siguiente tema que son assemblies. Vamos a generar nuestros propios assemblies que contienen el Intermediate Language. Ok, entonces abrimos Visual Studio y le damos crear nuevo proyecto. Como lo mencioné anteriormente, hay muchas plataformas en las que se puede crear y muchos lenguajes también. Entonces seleccionamos C# y aplicación de consola. Mucha gente se ha de preguntar por qué siempre console apps. Y la respuesta es, cuando aprendes un lenguaje, no hay nada mejor que hacerlo de la manera más sencilla, que en este caso es un console app. Si creas una aplicación de Windows Forms o una aplicación web, te empiezas a salir del contexto del lenguaje, porque entonces tienes que entender el ciclo de vida de una aplicación web, el ciclo de vida de una aplicación de escritorio o desktop. Entonces, cuando aprendes el lenguaje, la manera más rápida y sencilla siempre va a ser un console app. Pero bueno, le ponemos el nombre al proyecto, seleccionamos la ruta donde se va a guardar, le damos Next, seleccionamos después el framework y como lo mencioné vamos a utilizar la versión Net 5 y le damos Create. Entonces, para la gente que no conoce Visual Studio, voy a hacer un video después de las partes de Visual Studio, tips, etc. Entonces ahorita no me voy a enfocar en eso. Muy bien, entonces aquí está nuestra aplicación de consola. Le damos borrar todo, quito todo. Y ok, ahora, si ustedes le dan build a la solución o compilar, lo que pasa a compilar es un sinónimo de generar DLL o assembly. Entonces, cada que ustedes compilan, genera una DLL. En este caso, este proyecto, que es un console app, genera dos cosas: un ejecutable de Windows y una DLL. Entonces, hay otros tipos de proyectos en donde es nada más la DLL, pero en este caso genera ambos. Y ahora, es importante mencionar que en aplicaciones .NET, todas las aplicaciones .NET necesitan un entry point, un punto de entrada. De hecho, otro tipo de aplicaciones también, una aplicación en React, por ejemplo, necesita un punto de entrada. Entonces, en .NET todo requiere un punto de entrada y en este caso es un método main. Y este método name debe retornar vacío y debe ser estático. Entonces, si yo aquí le doy build y le doy compilar, como pueden ver, aquí no está funcionando porque dice the entry point of the program is global code. Quiere decir que está a nivel global, que no pertenece a una clase y no pertenece a un nombre de espacios. Por lo tanto, lo va a ignorar y evidentemente la aplicación no va a funcionar. Entonces, el entry point debe pertenecer a una clase. Entonces, le voy a poner la clase entrada con el método main. Y si le vuelvo a dar compilar, ¡boom! Ya no está el warning. Entonces, ya se generó la DLL. Aquí está la ruta donde se generó la DLL. Si yo voy a esta ruta, le doy copiar. Bueno, más fácil, le pueden dar clic derecho y Open Folder in File Explorer. Creo que dice abrir en Windows o algo así. Se van a la carpeta bin, que es donde se genera, y es por default, pero es configurable. Después hay dos versiones, que es la debug o release. Debug es desarrollo, release es producción. Entonces, en este caso es desarrollo. Entramos aquí, después la versión del framework y entramos y aquí está nuestra DLL y aquí está nuestro ejecutable. Si yo a este le doy properties,
como pueden ver es un exe, o sea, es un ejecutable. Y esta DLL que se generó también tiene nuestro código, pero evidentemente en intermediate language. Entonces, cuando la aplicación se ejecuta, manda a llamar esta DLL para poder ejecutar el código, buscar el punto de entrada, etc. Entonces, eso es lo que pasa cuando se compila el proyecto, se genera la DLL. Ahora, hay tres opciones aquí: build, rebuild o clean, que es compilar, recompilar y limpiar. Entonces, build va a generar la DLL y va a identificar cambios si tienes cambios y la genera. Si no hay cambios, no la genera. Por ejemplo, si yo le vuelvo a dar build, como pueden ver, dice up to date. O sea que ya está actualizada la DLL, ya no hay cambios que compilar. Si le doy rebuild, la elimina y la vuelve a crear. Si le doy clean, elimina todo de la carpeta. Entonces yo le puedo dar build again y ya la genera. Entonces esa es la diferencia entre build, rebuild y clean. Muy bien. Ahora, ya que hicieron esto, hay un programa que yo tengo que se llama ILSpy, que es básicamente para abrir DLLs. Entonces, si yo copio la ruta de mi proyecto y donde está la DLL, y abro el ILSpy y le doy archivo, abrir, me voy a la ruta de mi proyecto, entro a la carpeta bin, debug, net5 y selecciono la DLL. Cuando la expando, como pueden ver, aquí está nuestra clase entrada. Estamos viendo esto adentro de la DLL. Sin embargo, porque todo debe, bueno, idealmente tu código debería pertenecer a un nombre de espacios como buena práctica. Sin embargo, no es mandatorio. Como pueden ver, no tengo ningún namespace o nombre de espacios. Entonces, por default, el framework lo detecta y crea un namespace por default, que es este. Este es el default namespace. Y dentro de este default namespace está nuestra clase entrada. Ahora, la DLL contiene otra información aparte de nuestro código que se llama metadata. El metadata contiene mucha información acerca de nuestro ensamblado. Por ejemplo, la versión, qué tipo de algoritmo, la cultura, que es como el English o el Spanish, etc. Entonces, contiene información acerca de nuestra DLL. Y de hecho, contiene también cuando, por ejemplo, creas una variable que es un constante, la constante siempre se guarda en el metadata. Entonces, el metadata es solamente información de nuestra DLL con ciertas componentes dentro de ella. Pero nuestro código va a estar en los namespaces que creamos. Si yo expando como pueden ver, aquí está nuestro código main y ya está generado con el IL, que es el Intermediate Language. Si ustedes ven mi video anterior, aquí estamos viendo el código del Intermediate Language. Aquí arriba hay una opción que dice verlo en C# o verlo en Intermediate Language. Si yo selecciono, por ejemplo, C#, voy a ver el código como lo tenemos acá, que está la clase entrada y el método main. Pero si yo le pongo IL, Intermediate Language, son los comandos que se ejecutan. Los comandos que se ejecutan en el Intermediate Language para que después el CLR, si ven mi video anterior, el CLR pueda traducirlo a un código nativo con el JIT. Ahora también hay una opción aquí arriba que dice IL with C#. Entonces básicamente aquí está poniendo en IL cuál es la traducción. Por ejemplo, como pueden ver, se llama curly braces, llave, esta llave se traduce a esto en Intermediate Language y la llave que cierra se traduce a esto en Intermediate Language. Entonces, eso es básicamente un assembly. Contiene metadata y contiene nuestro código con namespaces, etc. Ahora, contiene algo más que es el PDB, que es el debug metadata. Básicamente, cuando ustedes ponen un breakpoint, este breakpoint se almacena en este metadata, que es el PDB. Entonces, si yo elimino mi PDB, se va a quitar esto. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y
Otro ejemplo de DLL, todo es DLLs en C Sharp. Si por ejemplo yo me voy a system.console.writeLine, esto es como para escribir algo en consola. Si yo le pongo hola mundo, antes de ejecutarlo, como pueden ver, este es un método que pertenece a esta clase. Y esta clase pertenece a este namespace. Entonces, si yo me voy a esta clase, le puedo dar F12 o go to definition. Como pueden ver, esta clase pertenece a este namespace y ambos pertenecen a esta DLL. Inclusive, si yo me voy a esta ruta, que es la ruta en mi computadora donde yo tengo instalado el framework, y me voy a esa ruta, allí están todas las DLLs de C Sharp. Esto es lo que hace funcionar a C Sharp. Las DLLs que Microsoft creó con código ya precargado adentro de ellas. Entonces, por ejemplo, está la System.net, el System.linq. Literal, todo lo que está en C Sharp son DLLs. En .NET, everything son DLLs. Entonces, así es como funciona. Y, por ejemplo, ya solamente ustedes, si quieren utilizar esta DLL, obviamente tienen que agregar la referencia para apuntar a ella y poder hacer referencias en tu código a esa DLL. Entonces, pues eso es todo. Espero que sea claro y que entiendan qué es lo que está dentro de una DLL. Y vamos a nuestro siguiente tema, que van a ser namespaces. Ok, en este video vamos a ver lo que son namespaces. Entonces, antes de ir al código, voy a mostrar un diagrama que hice, que es básicamente la jerarquía de qué es lo que está dentro de un assembly. Acuérdense que el assembly contiene el intermediate language. Y entonces el assembly va a tener un grupo de namespaces. Y cada namespace va a tener un grupo de clases. Y cada clase puede tener sus métodos. Entonces acuérdense también que cuando ustedes crean una clase que no tiene namespace, porque el namespace no es obligatorio, pero cuando no lo tiene, el framework por default lo asigna a un default namespace. Entonces, como buena práctica, sus assemblies o su código en general debe tener namespaces. Más adelante vamos a ver lo que son access modifiers o modificadores de acceso, en donde entre los métodos se pueden comunicar, pero puedes poner ciertas restricciones. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Pero en general, esta es la jerarquía. Acuérdense que el assembly tiene namespaces y los namespaces tienen clases y las clases métodos. Entonces es lo que tienen que recordar. Los namespaces son solamente para agrupar clases, nada más. Y todos los namespaces pertenecen en este caso, a este assembly. Entonces vamos a verlo a detalle. Elimino el código que habíamos creado en el proyecto, en el video anterior. Y aquí vamos a crear nuestro namespace, que se puede llamar grupo A, por ejemplo. Es válido tener multiple namespaces dentro del mismo archivo. Por ejemplo, a este yo le pongo grupo B. Es totalmente válido. También es válido tener namespaces nested o anidados. Si yo aquí le pongo grupo C, esto es también totalmente válido. Ahora, si yo creo una clase aquí que se va a llamar prueba, por ejemplo, y creo la misma clase en otro namespace, esto también es totalmente válido. Porque ambas clases, ellas pertenecen a su propio namespace, que es diferente namespace. Entonces, esto es totalmente válido. Si yo creo la clase que teníamos anteriormente, que era class, entrada, y después pongo el static void main. Si yo quiero hacer referencia a esta clase, simplemente le pongo grupo A, punto. Y como pueden ver, dice que ya hay una clase que se llama prueba dentro de este namespace A. Si yo le digo grupo B, punto, dice que hay un namespace dentro de ese namespace. Si yo le pongo punto, me dice que ya hay una clase prueba dentro de ese namespace. Entonces, así es como ustedes hacen la referencia a las clases. Ahora, antes de seguir con esto de referencias, también es válido, voy a crear otro archivo rápidamente. También es totalmente válido tener
vamos a borrar esto. Si yo copio este namespace y lo pongo aquí, es totalmente válido tener namespaces con el mismo nombre en diferente archivo. Si yo lo compilo, fue exitoso. No hay conflicto alguno, esto es válido. Ahora lo que ya no es válido es tener la misma clase en el mismo namespace, en diferente archivo, en el mismo assembly. Entonces, esto se puede lograr si yo le pongo partial, la palabra reservada partial. Si yo le pongo partial, le estoy diciendo de que la clase prueba se va a partir en diferentes archivos que ambos pertenecen al mismo namespace. Pero bueno, si quito el partial, como vieron, me está mandando error diciendo de que la clase prueba ya existe en el namespace A, en el assembly hola mundo. Entonces, a esta vamos a ponerle prueba 2. Entonces, si yo le doy compilar y me voy a mi IELSpy, que lo expliqué en un video anterior, que es para abrir DLLs, y yo le doy reload, como pueden ver hay 3 namespaces. El default, grupo A, que sería este, y el grupo BC. Si yo expando grupo A, como pueden ver hay 2 clases. Está identificando el framework de que las clases prueba y prueba 2 pertenecen al mismo namespace, pero en diferentes archivos, y aún así lo pone al final del día, aún así lo pone en el mismo namespace. Si yo expando el default, aquí va a estar la clase entrada, porque acuérdense que entrada no pertenece a ningún namespace. Entonces la asigna al namespace por default. Y después grupo C, BC. Entonces, es todo. Namespaces son solamente para agrupar las clases. Ahora vamos a los using statements. Los using, por ejemplo, si yo cierro esto, si yo creo una instancia, esto igual lo vamos a ver más adelante, pero si creo una instancia de la clase prueba, si creo una instancia de la clase prueba, yo le estoy diciendo de que va a ser la clase prueba del namespace grupo A. Esto es exactamente lo mismo que si yo lo hago con un using statement. El using es para decir que todo lo que sea de la clase prueba, que vaya y la busque en este namespace. Using es exactamente lo mismo que ve y busca en este namespace esta clase. Entonces, para eso son los using. Ahora, puede que haya conflictos en algún punto. Por ejemplo, nosotros sabemos de que si yo le pongo .system.console.writeLine, que esto es para escribir en consola, y este método pertenece a esta clase y esta clase pertenece a este namespace. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, vamos a ponerle aquí el double using, using system. Si esta clase yo la renombro a console, entonces, perdón, esta la tengo que cambiar, esta no la tenía que cambiar, esta era la clase entrada y esta es la clase que voy a cambiar. Si yo hago esto, aquí la clase console existe en grupo A y en system namespaces. El grupo A pertenece a nuestro assembly y el system pertenece al assembly de system.console. Entonces hay conflicto porque ambos namespaces tienen la misma clase con el mismo nombre. Entonces hay conflictos, aquí lo dice, is ambiguous entre los dos namespaces. Entonces lo único que se tiene que hacer en este caso es explícitamente decirle a dónde. Por ejemplo, en este caso vamos a decirle grupo A. Grupo A, punto. Listo, se fue porque ya le estoy diciendo a qué namespace. Pero bueno, suponiendo de que tiene otro nombre, vamos a ponerle console 2. En general, los using statements son para eso. Ya sea hacerlo de esta forma o a través del using, que es lo mismo. Entonces, eso es todo. Tengan en cuenta nada más que los namespaces es para agrupar clases y no hay más. Y todos los namespaces pertenecen a un assembly. Ya lo vimos en nuestro IELSpy. Vamos a la siguiente sección que va a ser para data types. Ok, en este video vamos a ver lo que son data types o tipos de datos. Es un tema bastante largo, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla y detallada posible. Antes de ir al código, hice este diagrama. Como pueden ver, hay
principalmente dos categorías, que es value types, que significa tipo valor, o reference types, que son tipo referencia. Eh, los value types tienen unas subcategorías que son simple types, enums, structs o nullable. Y los reference types son básicamente clases, interfaces, arrays o delegates. Es importante recordar que ambas heredan de un system object. Quiere decir que al final del día todos los tipos van a ser un objeto. Todo en C# es un objeto. Ahora, dentro de simple types hay más categorías. Por ejemplo, tenemos el integral, que son numéricos. Por ejemplo, dentro de integral sería byte, short, int, long. Después vienen floating points o puntos flotantes, que sería el float, double, decimal. Y tenemos char y boolean. Si ustedes quieren obtener la lista completa, simplemente se van a Google y le ponen C# int para numéricos y abren la documentación oficial de Microsoft. Y aquí están los integral numeric types, que son todos estos. Obviamente cada uno tiene su propio mínimo y su propio máximo. Ahora para los flotantes también, si le dan por ejemplo C# float y se van a la documentación oficial de Microsoft, aquí viene el float, decimal, double y decimal, y cada uno tiene su propio mínimo y su propio máximo. En este caso el más grande para decimales es decimal y el mínimo es float. Entonces es eso. Es muy importante diferenciar qué son los tipos valor y los tipos referencia, y lo vamos a ver ahorita. Muy bien, vamos a pasar al siguiente diagrama. Espero que todos tengan conocimiento de qué es una memoria RAM. Básicamente la memoria RAM es hardware y todas las computadoras tienen memoria RAM. Unas tienen 8 GB de RAM, otras tienen 16, 64, etc. O sea, puedes ponerle la RAM que quieras a tu computadora. Ahora, dentro de la memoria RAM hay ciertos objetos que unos pertenecen al sistema operativo, al BIOS, etc. Y hay otros que son para el usuario, aplicaciones de usuario, que es donde entramos nosotros. Y dentro de esas aplicaciones de usuario hay algo que se llama stack y hay algo que se llama heap o manage heap. Y aquí lo puse del mismo color, este azul lo puse igual que este, porque en realidad todos los value types se almacenan en el stack y todos los reference types se almacenan en el heap. Por ejemplo, la razón por la que se llama value type o tipo valor es porque realmente el valor se almacena en la memoria. Es decir, no hay referencia alguna, el valor está viviendo en la memoria tal cual. Más sin en cambio, los de referencia solamente se almacena una referencia, no se almacena ningún valor porque no hay realmente un valor ahí. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos una instancia de la clase persona y le pasamos por parámetro un integer, literalmente la referencia se almacena en el heap. Y el valor 25, que es un entero, se almacena en el stack porque es de tipo valor. Y esto es muy importante entenderlo y ahorita lo voy a explicar por qué cuando pasemos al código. Ahora, todos los tipos valor que se almacenan en el stack se almacenan en frames. Los frames, hay un algoritmo en el stack que se llama last in first out, pero es un algoritmo que literal va a crear y quitar frames. Y dentro de los frames están los tipo valor. Y también en C# hay algo que se llama estáticos, valores estáticos o variables estáticas. Y esas variables estáticas se almacenan en algo que es un high frequency heap. El heap tiene como 7 categorías, si no mal recuerdo, pero de las más importantes es el high frequency heap y el low frequency heap. Y dentro del high frequency heap tenemos todo lo estático, ya sea de tipo valor o tipo referencia. Es un tema bastante confuso porque también depende de cómo declares tus variables y en dónde las declares, etc. Entonces hay mucha confusión en eso. Pero lo más importante es solo recordar de que los tipo valor van en el stack y los tipo referencia en el manage heap. Si quieren todavía ir más a detalle, no lo quiero cubrir ahorita porque es bastante complejo. Les recomiendo esta liga, este sitio web donde ponen qué va dónde. Y aquí mismo te ponen el ejemplo de dónde se almacena, si en heap o en stack
cuando se pasan parámetros, cuando se declaran propiedades, cuando se declaran variables, cuando se declaran structs, etc. Entonces, les recomiendo ampliamente ir a esta liga y ver la documentación. Muy bien. Ahora, ya que entendimos de que hay tipos valor y tipos referencia y de que todo viene desde un objeto, vamos a pasar a nuestro código. Este es el proyecto que hicimos en el video anterior, entonces lo borramos. Y vamos a crear... Bueno, voy a dejar nada más la clase, de hecho. Esta. Entonces, ya que tenemos nuestro método main, vamos a declarar una variable que se va a llamar entero, en donde le vamos a poner edad, por ejemplo. Y vamos a ponerla como 10. Aquí se está declarando una variable entera. Y este int tiene un mínimo, que es este, y un máximo, que es este. Quiere decir que si a esta variable yo le asigno el valor máximo, aquí yo ya no puedo sumarle 1, porque si le sumo 1, me va a mandar un error diciendo de que el entero ya no tiene espacio para un valor más grande que este. Si yo quiero un valor más grande que este, entonces yo ya tengo que ir al siguiente, que vendría siendo ya sea el uint, que eso depende si tengo valores negativos o no. En este caso el uint no tiene valores negativos, todo es positivo. O ya sería irme a long, dependiendo. O sea, vas incrementando dependiendo de qué valor tengas en esa variable. Ahora, esto es exactamente lo mismo que ponerle int.maxValue. Como se fijan, si yo paso el cursor, aquí el max value lo tengo, que este valor de aquí, que termina en 647, es el mismo que acá, el int 647. Entonces, ya sea así o declararlo directamente, es lo mismo. Ahora, vamos a ver qué pasa si corremos nuestro programa. Si yo le doy compilar, yo usualmente utilizo el teclado para compilar, que es Control-Shift-B. Entonces, le doy Control-Shift-B para asegurarme de que no haya ningún error. Y, ok, todo está bien. Entonces, si pongo un punto de interrupción y ejecuto el programa, vamos a sumarle un 1. Simplemente quiero asegurarme de que esta edad tenga ese valor. Como pueden ver, tiene el valor que le estamos asignando, que es el máximo. Ahora, si yo le sumo 1, edad más, esto es exactamente lo mismo que edad más 1, que sería edad más 1 así, pero bueno, usualmente lo utilizo así. Básicamente aquí le estaría sumando 1 a edad y pues ya me debería tronar el programa, o sea, ya me debería mandar un error. Sin embargo, porque esto es muy común, no va a tronar el programa, no me va a fallar. Como se fijan, lo regresó a un valor negativo. De hecho, lo regresó al mínimo. Quiere decir que cuando tú excedes el valor máximo, te lo regresa al mínimo, que es este. O sea, si se fijan, vamos a correrlo otra vez. Si se fijan, antes de yo sumarle 1, el valor es positivo, es el valor máximo. Le sumo 1, me lo convierte a negativo, porque yo ya me excedí. Ahora, cuando te excedes del valor máximo de cualquier tipo de dato, el programa va a tronar con una excepción que es overflow exception. Entonces, para tú poder ver el error tal cual, tienes que decirle al programa eso. Entonces, si yo le pongo, lo hago así y ejecutamos el mismo código, aquí ya me va a mandar un error, porque yo ya le estoy diciendo al programa de que me avise y que ahora sí que mande la excepción al usuario final de lo que está pasando. Entonces, aquí mismo lo dice, arithmetic operation resulted in an overflow. O sea que ya me excedí. Ahora, si yo no quiero ver el error, simplemente lo pongo como unchecked. Que por default, como lo vieron al principio, por default se ejecuta con unchecked. Entonces, si yo me excedo, simplemente lo regresa al valor negativo. Ahora, es también muy importante recordar que todos los tipo valor, que son estos, los tipo valor no se pueden... de hecho, a los tipo valor se les puede llamar también como primitive types. Básicamente todos los primitive types no se pueden declarar nulos. Por ejemplo, si yo le pongo int edad es igual a null, esto no se puede, porque un entero no puede ser null. Cuando tú declaras una variable entero, literal le estás diciendo al sistema que aloje una memoria porque tú vas a poner un valor entero ahí.
lo cual no lo estoy haciendo. Yo le estoy diciendo que aloje en memoria algo para yo poder almacenar un valor entero y le estoy diciendo null. Entonces no es válido esto. Si yo quiero declarar esta variable null, entonces tengo que poner un question mark aquí. Y le estoy diciendo de que aloje la memoria, pero también puede ser nula. Ahora, esto es exactamente lo mismo que decir el system nullable. Es lo mismo que esto. Obviamente la gente prefiere utilizar el question mark porque es un carácter nada más, es más rápido, pero es realmente lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Ups. Es lo mismo que esto. Ahora, antes de seguir todavía más a detalle con todo esto, me gustaría mostrarles del por qué es muy importante diferenciar entre tipo valor y tipo referencia. Y este es un error muy común en desarrolladores. Entonces voy a crear una clase que se llama persona. Y la clase persona va a tener una propiedad que se va a llamar nombre. Entonces aquí vamos a crear una instancia de la clase persona. De hecho le voy a poner aquí person. Entonces vamos a declararla y vamos inmediatamente a asignarle un nombre que se va a llamar Jerry, por ejemplo. Ahora, si yo pongo un punto de interrupción al final del programa aquí y ejecuto el programa, voy a poder ver lo que la persona tiene, que lo expando, aquí está el nombre, es igual a Jerry, lo cual es esperado. Ahora, si yo creo un método static void, vamos a ponerle cambiar nombre, y como parámetro va a aceptar una persona, y dentro de este método le vamos a poner persona.nombre, va a cambiar a, vamos a ponerle Luis. Entonces aquí vamos a mandar llamar este método, cambiar nombre, y le pasamos la misma persona, es decir, yo le estoy creando la instancia, le estoy pasando Jerry a este método, pero aquí adentro se está cambiando, pero para la persona que se está pasando como parámetro. Entonces, si yo ejecuto este programa paso por paso, y vemos ahorita, antes de llamar el método nombre, vamos a ver lo que tiene persona y tiene Jerry. Pero cuando paso el método, ya tiene Luis. Ustedes se han de preguntar, pero ¿por qué tiene Luis si Luis se está cambiando dentro de este método? Es decir, se está cambiando para esta persona. Y esto es porque la clase es tipo referencia. Porque tanto este parámetro, es decir, esta persona de aquí, tanto como esta que se está pasando acá arriba, ambos están apuntando a la misma referencia, al mismo valor en memoria están apuntando. O sea, si tú cambias el nombre aquí, se va a cambiar también acá, porque al final del día esta persona es la misma que esta de aquí, porque ambas están apuntando a la misma referencia. Y yo he visto muchos errores, muchos errores que se pasan clases, se cambian valores sin saber qué es tipo referencia, y hay errores y los sistemas fallan. Entonces es muy importante diferenciar entre tipo, valor y referencia. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo le paso nada más un entero. Por ejemplo, si yo le pongo int edad es igual a, vamos a ponerle 25. Y yo creo otro método que va a decir cambiar edad. Y aquí en cambiar edad yo le voy a pasar un entero que se va a llamar int edad. Y entonces aquí le voy a cambiar a, vamos a decir, a 26. No me quiero sentir muy viejo. Entonces, aquí vamos a mandar llamar el otro método que es cambiar edad y le vamos a pasar este entero. Entonces, ya que lo ejecuto, yo puedo ver que esta variable edad ahorita es 25. No he mandado llamar el método todavía. Y cuando yo lo paso, ya llamó el método, esta edad sigue siendo 25. No cambió a 26. Esto es porque el entero es de tipo valor. Es primitive type, lo cual es tipo valor, lo que significa que esta edad es completamente diferente a esta edad.
porque cuando tú lo pasas el parámetro, behind the scenes se crea una copia del valor, y entonces lo que tú estás modificando aquí no es este, sino es este, porque ya es un valor nuevo en memoria, porque es tipo valor y el valor se almacena en memoria, no es una referencia. Entonces, es por eso que aquí edad sigue siendo 25. Se crea una copia cuando lo pasas por parámetro. Entonces, esa es la diferencia entre tipo valor y tipo referencia. Y esto es el por qué es muy importante diferenciarlo. Ahora, vamos al siguiente tema. Regresamos un poco a lo que tenía anteriormente, que era básicamente la edad. Y aquí vamos a decir que yo le asigno, vamos a empezar con 5. Entonces, para que vean cómo se almacenan los datos en memoria, aquí le voy a poner a sumar 1. Bueno, le voy a sumar varios, de hecho. Y si yo pongo un punto de interrupción aquí y ejecuto el programa, acá arriba en el menú hay una opción. Si te vas a Debug, Windows, Memory y seleccionas ya sea cualquiera de las 4, pero yo voy a seleccionar uno. Aquí yo puedo ver en memoria RAM lo que tengo alojado. Entonces, si yo le pongo un ampersand y le pongo el nombre de mi variable, en este caso edad, le doy enter. Este es memoria en memoria lo que mi variable edad puede alojar. Entonces, ahorita es 0. Obviamente está mostrando 0 y esta es la dirección de memoria. Entonces, si yo le doy F10, ya cambió a 5 porque ya yo le asigné el valor. Ahora, si le doy F10, está incrementando. Aquí yo le voy sumando 1 y aquí está incrementando 6, 7, 8. Listo. Entonces, ya vieron cómo se ven los valores en memoria. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a ver en memoria lo de una referencia. Entonces voy a hacer lo mismo que tenía, que va a ser la clase persona. Y aquí vamos a declarar un public int, que va a ser, vamos a decir age. Entonces, si yo aquí creo una instancia de la variable persona y yo pongo un punto de interrupción y ejecuto el programa, va a aplicar aquí lo mismo. Ponemos un ampersand y la variable, el nombre de la variable en este caso es obj. Aquí está ya reservado en esta dirección, ya está reservado la memoria para yo poder alojar la clase persona. Entonces cuando yo le doy F10, listo, aquí están los datos, información, referencia de la clase persona. Esto ahorita está en el heap y el entero que estábamos viendo está en el stack. Y cuando pasemos a ver lo de Garbage Collector, vamos a ver esa diferencia. Básicamente, como lo dijimos, el Garbage Collector es algo que está en el heap y se encarga de liberar la memoria. No lo puse aquí, pero el Garbage Collector solamente libera la memoria del Manage Heap y no se mete con el stack, porque el stack tiene su propio algoritmo para poder eliminar los valores. Y el Garbage Collector o colector de basura, cuando una variable se convierte en null, el Garbage Collector la limpia. Y ahorita lo vamos a ver. De hecho, bueno, en el siguiente video, pero aquí voy a declarar la variable null para que vean qué es lo que pasa en memoria cuando una referencia en el heap se convierte en null. Entonces hacemos lo mismo, le doy ampersand, el nombre de la variable, ya está aquí la memoria, nuevamente el espacio para mí. Declaro el objeto, aquí está y chequen lo que va a pasar. Cuando se declara null, ¡pum!, se convierte en 0. Ya no hay referencia alguna para esta clase persona porque ya es null. Pero bueno, esto lo vamos a ver mucho más a detalle en otros videos más adelante. Ahora, moviéndome un poco a los primitive types nuevamente. Los primitive types, que son de tipo valor, tienen un valor por default, siempre. Por ejemplo, si yo le pongo int edad nuevamente y yo le doy default int, default int, aquí quiere decir que edad va a ser el valor default de int, que es 0. Entonces, si yo ejecuto el programa y pongo un punto de interrupción, aquí van a ver que voy a cerrar esta ventana ahorita. Le doy F10.
esta edad es 0. Entonces, todos los primitive types que son de tipo valor, todos tienen un valor por default. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo bool y le pongo acá bool, el valor por default para bool es false. Ups, se me olvidó el punto de interrupción. Ejecutamos nuevamente. El valor por default para bool es false. Todos los tipos valor tienen un valor por default porque nuevamente, como lo vimos anteriormente, tienen un espacio alojado en memoria listo porque yo le estoy diciendo que voy a guardar valores ahí, por eso es tipo valor. Pero bueno, ahora solo un detalle más. Esto, por ejemplo, si yo le pongo int edad es igual a 0, esto es exactamente lo mismo que esto, sin int32. La única diferencia es que estoy aquí haciendo referencia a la clase y aquí a la palabra reservada, y la palabra reservada es un struct. Pero aquí estoy haciendo referencia directamente al struct. Pero es lo mismo. Ahora, hay más aquí, por ejemplo, si yo le pongo int64, esto es exactamente lo mismo que un long. Entonces, la única diferencia es que es palabra reservada y haciendo referencia al struct directamente, pero es lo mismo. Muy bien. Ahora, hay otra forma de declarar variables. Básicamente es var. Entonces, si por ejemplo yo le pongo edad es igual a 10, var básicamente va a evaluar lo que está a la derecha, es decir, 10, y obtiene el tipo de dato, que en este caso es entero, y se le asigna a edad. Si yo pongo el cursor aquí, como pueden ver, es int, entero. Si yo le pongo esto cadena y pongo el cursor, dice string. Entonces, básicamente en tiempo de compilación es cuando compilas ahorita el programa, automáticamente se compila. Lo compila y obtiene el tipo de dato y se lo asigna a la variable. Entonces, también es válido hacer esto. Es por eso que si tú le pones var null, esto no se puede porque no hay no hay un tipo de dato en null que se le pueda asignar a edad. Esa es una. La otra es tipo dynamic. Si yo le pongo edad 2 es igual a 10. Dynamic hace exactamente lo mismo que var, pero en tiempo de ejecución o runtime. Entonces, en runtime o tiempo de ejecución obtiene el tipo de dato y se lo asigna. O sea, entonces ahorita aquí todo va a ser dynamic. Porque necesito correr el programa para que edad pueda tener un tipo de dato. Entonces el dynamic lo ejecuta en tiempo de ejecución y el var en tiempo de compilación. Es por eso que si yo le pongo aquí null, es válido porque en tiempo de ejecución es cuando se evalúa. Entonces esa es la diferencia entre var y dynamic. Por último, vamos a los puntos flotantes. Si yo le pongo, por ejemplo, var edad es igual a 10.50 f, vámonos rápidamente a la ventana aquí de floating points que hicimos. Y como pueden ver hay tres, que es float, double y decimal. Entonces, por default, cuando tú no le pones nada, esto asigna un double. O sea, si yo paso el cursor nuevamente le pone double. Porque yo no le estoy diciendo que asigne ni float ni decimal. Entonces, si no tiene ninguna letra al final, aquí, ya sea F o M, le va a asignar double. Si yo le pongo F, ya es float. Como ven, ya es float. Si yo le pongo M, ya es decimal. Entonces, si no se le pone nada, es double. Hay gente que piensa que la M es de money, pero no tiene nada que ver. M no es de money. Simplemente como ya era, si se le ponía D, era confuso si era double o decimal. Entonces por eso le pusieron M. Entonces, obviamente si yo le pongo M, lo único que quiere decir es que es decimal. Y quiere decir que va a tener 16 bytes alojados de memoria. O sea que hay más dígitos. Es el valor más grande que puede tener. Si yo le pongo float, es el valor mínimo, que son 4 bytes. O sea, tiene alojados 4 bytes para poder tener un valor. Entonces, esa es la diferencia entre los floating points. Y de igual forma, si yo le pongo, por ejemplo, esto, que es double, y yo le pongo system.double,
Esto es exactamente lo mismo que esto. Y si yo le pongo también un default, porque acuérdense que es tipo primitivo, le pongo default de double, va a poner el default de double que es 0. Entonces, eso es todo. Eso es todo para los floating points. Vamos a pasar a lo siguiente, que serían cómo castear o cómo convertir valores. Muy bien, ahora vamos a este tema que es boxing y unboxing. Básicamente, boxing y unboxing es convertir de tipo valor a tipo referencia o viceversa. También boxing y unboxing utilizan algo que se llama casting. Casting es convertir de un tipo de dato a otro tipo de dato. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Hice este diagrama, digo, está muy sencillo, en donde puse la explicación. Boxing es convertir de value type a reference type. Y unboxing es lo contrario, es convertir de reference type a value type. El boxing es implicit y el unboxing es explicit. Igual esto lo voy a explicar en el código. Y algo importante a notar es de que el boxing crea una copia del valor. Es decir, estás creando copias y copias y copias de ese valor. Igual ahorita lo voy a explicar a detalle. Y les recomiendo leer la documentación oficial de Microsoft. Aquí está la liga. Donde lo explican claramente cómo es lo de boxing y unboxing. Y cabe resaltar, esto es importante resaltar, de que boxing y unboxing son muy caros en performance. Son procesos muy caros que el garbage collector o el colector de basura tiene que lidiar o interactuar con ellos. Entonces tienes que tener mucho cuidado en este tipo de boxing y unboxing porque tu aplicación se puede impactar. Y quizá lo estás haciendo el boxing y unboxing y no lo sabes. Entonces es importante tener conocimiento de esto que es básico. Ahora, vámonos a la aplicación que hicimos anteriormente, en el video anterior. Y voy a declarar una variable que se va a llamar entero. Y vamos a ponerle igual a 10. Ahora, aquí obviamente no hay nada, no hay ningún casting todavía. Entonces, ¿qué es casting primero que nada? Casting, como lo mencioné, es convertir de un tipo de dato a otro tipo de dato. Es decir, si yo pongo este float y le pongo flotante y le digo conviértelo a float y le digo convierte entero a float. Y vamos a poner un punto de interrupción, ejecutamos el programa, le pongo F10, F10. Yo ya tengo dos variables que tienen un valor de 10. Y básicamente una es float y una es int. Entonces el casting se hace con estos paréntesis. Cuando le pones unos paréntesis antes de la variable y un tipo dentro, significa que lo estás convirtiendo a ese tipo. Aquí estoy convirtiendo de un tipo entero a un tipo flotante. Entonces esto se llama casting y casting es para convertir, como lo mencioné, de un tipo a otro tipo de dato, pero hay ciertas reglas. No se pueden convertir de cualquier tipo a cualquier otro tipo. ¿Sabes? Tienes que conocer cuáles son las reglas. Hay ciertos casting que son implícitos y ciertos casting que son explícitos. Nuevamente, como lo mencioné, los casting implícitos significa que tú no vas a poner aquí el paréntesis. Por ejemplo, como pueden ver aquí dice cast is redundant. Quiere decir que si yo lo quito, como están viendo, lo está convirtiendo de entero a float, que de hecho es de un value type a otro value type. Y yo no necesito decirle a qué convertirlo porque yo ya le estoy diciendo aquí a qué convertirlo. No tengo que decirlo explícitamente. Hay una lista que les voy a pasar también, la liga. La tengo aquí, en donde dice cuáles son implícitos y cuáles son explícitos. Por ejemplo, uno que sea explícito, vamos a decir de un entero a un short. Entonces quiere decir que si yo hago esto, ahorita me debería fallar, ahí está, y dice que no se puede convertir de int a short. Entonces explícitamente yo ya le tengo que decir que lo tiene que convertir. Si yo ejecuto el programa, se va a convertir a tipo a short, bueno, dice flotante, pero es a tipo short, y ahí está, funciona. Si yo lo quito, nuevamente, obviamente va a fallar porque es explícito. Entonces quiere decir que yo lo tengo que poner forzosamente. Ahora, esto es casting.
vamos a ver qué es boxing y unboxing. Entonces vamos a poner la variable, de hecho que tenía, la de entero. Y vamos a aclarar una variable que sea objeto. Y vamos a ponerle aquí entero. Entonces, esto es boxing. Van a decir, ¿qué es eso? Estás haciendo lo mismo. Nope. Objeto es de tipo referencia. Entero es de tipo valor. Si ustedes ven mis videos anteriores, expliqué lo que era reference type y value types. Entonces, aquí lo que está pasando es, este valor está en el stack y este valor está en el heap. Entonces, behind the scenes, y la razón por la que también es implícito, está pasando esto. Está convirtiendo el tipo entero, perdón, este debe ser object, a tipo objeto. Entonces, igual me dice que el cast es redundant porque es implícito. Si yo lo quito, es exactamente lo mismo y lo va a convertir. Ahora, voy a ir aquí a Paint rápidamente y lo voy a explicar más a detalle. Si ustedes recuerdan, igual de mis videos anteriores, expliqué un poco lo que era el heap y el stack. Entonces, todas las variables de value types van en el stack y todas las de reference type van en el heap. Quiere decir que cuando yo declaro esta variable en el stack, aquí va a tener 10. Y cuando yo lo convierto a reference type, crea una caja. De hecho, por eso se llama boxing. Box es caja en español. Entonces, crea una caja y aquí pone cierta metadata en la caja y le pasa el valor a la caja, al boxing, y le pone 10. Uno de los valores que pasa, bueno, del metadata es el tipo de dato que es. Entonces, aquí nosotros sabemos que aquí hay un entero y aquí hay un objeto que al final del día es un entero también. Entonces, como pueden ver, yo ya tengo dos valores en memoria. Uno en un stack y uno en el heap. Entonces, si yo a este heap, al objeto del heap le pongo, por ejemplo, 11 y ejecuto el programa, el valor va a ser diferente. Este es 11 y este es 10. Es porque son dos valores diferentes en memoria. Uno está en el heap y uno en el stack. Ahora, el unboxing es exactamente lo mismo. Si yo convierto este, que va a ser entero 2, y vamos a poner que va a convertir a entero, y va a ser el objeto. Aquí estoy convirtiendo ahora de tipo referencia a tipo valor. Entonces esto es unboxing. De tipo referencia a tipo valor. Y ahorita es válido. De hecho, si yo quito este explicit, esto va a fallar. Dice que no se puede convertir de tipo objeto a tipo entero. Quiere decir que yo le tengo que poner a qué convertirlo. Es por ello que este es explícito. Entonces, ya que se convirtió de objeto a entero, ya estoy haciendo una conversión de reference type a value type. Entonces, aquí ahora se crea otra copia y la pasa para acá con 10. Ahora, yo ya tengo 3 copias en memoria. Si yo hago este tipo de castings o este tipo de boxing y unboxing muchas veces, literal va a estar creando cajas y cajas y cajas en memoria y es mucha presión para el colector de basura el administrar y liberar esta memoria. Es por esto que es muy caro en performance y tienes que tener mucho cuidado cuando haces este tipo de castings. Y ahora las restricciones, hay ciertas restricciones. Por ejemplo, si yo lo quiero convertir a float y este le digo como flotante y esto lo convierto a float, aquí me va a fallar en runtime, en tiempo de ejecución, porque si yo le doy F10, me dice, ups, no se puede castear de int32 a single type, que significa el flotante. Entonces, esta conversión es inválida, no es válida. Hay ciertas restricciones que puedes convertir. Entonces, como lo dije, hay ciertas cosas en el metadata que se almacenan en la caja y una de ellas es el tipo de dato. En este caso, el tipo de dato de este objeto es entero porque viene desde acá. Entonces, si yo intento hacer esto, no funciona. Más sin en cambio, si yo, como lo había hecho en el ejercicio anterior, si le pongo flotante 2 y aquí va a ser un value type a value type. Si yo le pongo value type es igual a 5 y le pongo este 5, aquí
no hay ningún unboxing, porque esto es un casting. Esa es la diferencia entre casting, boxing y unboxing. El unboxing utiliza casting. Aquí van a decir, oye, pero este es entero y este también es entero, y al final del día, si este es entero, ¿por qué este no está funcionando y este sí funciona? Si yo ejecuto el programa, en el de abajo sí se va a poder hacer el casting. Como pueden ver, tenía que brincarme la línea, un segundo. Nada más como referencia, se puede hacer esto en Visual Studio. Si tú agarras el cursor de acá de la izquierda, la flechita, y la jalas, la arrastras hacia abajo, aquí te brincas la línea. Entonces es lo que hice, me brinqué esta línea. Ok, ahora ya que estoy aquí, le doy F10, F10. Aquí sí funcionó. Ya tengo mis dos variables de tipo valor y ambas tienen 5. Entonces aquí hice un casting de un entero, de un entero a un flotante. Y aquí estoy haciendo lo mismo, pero aquí no se puede porque este está haciendo un unboxing. Entonces tienen que tener cuidado el cómo hacen las conversiones y cómo hacen los casting. Y ahora, ya que sabemos esto de cómo hacer conversiones, vamos a pasar al siguiente tema, que va a ser Access Modifiers. Entonces, pues sería todo.